El aire en el salón de la casa de los Martínez se había vuelto denso, casi irrespirable, mucho antes de que las maletas estuvieran listas junto a la puerta principal. Para Adrián, el cambio no había sido repentino, sino una erosión lenta y constante de la confianza que alguna vez fue el cimiento de su matrimonio con Elena. Todo comenzó con pequeños detalles, casi imperceptibles para alguien que no prestara atención, pero Adrián siempre había sido un observador silencioso de la mujer que amaba. Primero, fueron las contraseñas cambiadas en sus dispositivos electrónicos, luego las llamadas que se atendían en voz baja desde el jardín o el baño, y finalmente un cambio drástico en su guardarropa. Elena, que siempre había preferido la comodidad de los vaqueros y las camisetas sencillas, empezó a comprar vestidos de seda y lencería que nunca aparecía en sus noches compartidas. El perfume que ahora usaba era más intenso, más floral, una fragancia que no le recordaba a la madre de sus hijos, sino a una extraña que habitaba su misma cama. Los viajes de negocios, que antes eran trimestrales y breves, se convirtieron en excusas semanales para ausentarse de casa, dejando a Adrián con un vacío en el pecho y una sospecha que crecía como una hiedra venenosa en su mente. La incertidumbre es un tipo de tortura que agota el alma, y Adrián llegó a su límite una noche de martes mientras revisaba los extractos bancarios que Elena había olvidado ocultar. Allí estaba, un cargo elevado en un hotel de lujo en la ciudad costera de Alicante, justo en las fechas en las que ella supuestamente estaría en un austero congreso de logística en las afueras de Madrid. El corazón de Adrián latió con una violencia que le dificultó la respiración. En ese momento, la duda se transformó en una certeza dolorosa, pero necesitaba ver la verdad con sus propios ojos antes de destruir su familia. No quería ser el marido celoso que lanza acusaciones sin fundamento. Quería la verdad absoluta, por amarga que fuera. Fue entonces cuando tomó una decisión impulsiva y arriesgada. Llevaría a sus hijos, Leo de 7 años y Sofía de 5, en un viaje sorpresa para visitar a mamá en su supuesta conferencia. Si Elena decía la verdad, el reencuentro sería una anécdota tierna sobre un padre un poco loco de amor. Si mentía, la realidad se encargaría de dictar la sentencia final. El viaje en coche desde su hogar hasta la costa fue una amalgama de emociones contradictorias. Mientras Leo y Sofía cantaban canciones infantiles en el asiento trasero, emocionados por la aventura inesperada y la promesa de ver el mar, Adrián mantenía las manos firmes en el volante, aunque sus nudillos estaban blancos por la tensión. Los niños preguntaban constantemente cuánto faltaba para llegar, ajenos por completo al terremoto emocional que su padre estaba atravesando. Adrián les contaba historias sobre la sorpresa que le darían a mamá, ocultando tras una sonrisa forzada el terror de lo que sabía que encontraría. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia el final de su vida tal como la conocía. Se detuvieron en un área de servicio para comprar dulces y agua, y Adrián se miró en el espejo del baño, apenas reconociendo al hombre de ojos cansados y mandíbula apretada que le devolvía la mirada. No era solo el dolor de la posible traición lo que lo carcomía, sino el peso de usar a sus hijos como testigos silenciosos de un desastre inminente. Sin embargo, sentía que ellos eran su ancla, lo único que le daría fuerzas para no desmoronarse cuando la fachada de Elena cayera. Al llegar a la ciudad, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que reflejaban la melancolía del momento. El hotel, un edificio imponente de cristal y mármol frente al Mediterráneo, no se parecía en nada
al lugar donde alguien asistiría a un congreso de logística. Al entrar en el vestíbulo, el lujo era abrumador. El olor a flores frescas y cera cara llenaba el aire, y el sonido de una fuente de agua en el centro del hall creaba una atmósfera de paz que contrastaba con el caos interno de Adrián. Se acercó a la recepción con los niños de la mano, quienes miraban las enormes lámparas de cristal con asombro. Con una calma que le sorprendió a él mismo, preguntó por el número de habitación de su esposa, dando su nombre completo y alegando que querían darle una sorpresa por su cumpleaños. La recepcionista, tras una breve comprobación y una sonrisa amable, le informó que la señora Martínez se encontraba en la habitación 914. Adrián sintió un frío gélido recorrer su espalda al confirmar que, efectivamente, ella estaba allí, a pesar de que le había dicho que se alojaba en una pequeña pensión cerca del Centro de Convenciones de Madrid. Subieron por el ascensor panorámico, viendo cómo el suelo se alejaba bajo sus pies. Los niños estaban eufóricos, saltando ligeramente y hablando de lo mucho que mamá se alegraría de verlos. Al llegar a la 9ª planta, el pasillo alfombrado amortiguaba sus pasos, creando un silencio sepulcral que solo era roto por las risas contenidas de los pequeños. Adrián caminaba como en un sueño, o más bien, como en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada número de puerta que pasaban, 910, 911, 912, se sentía como un golpe en el estómago. Finalmente se detuvieron frente a la habitación 914. Adrián se arrodilló para estar a la altura de sus hijos y les susurró que hicieran silencio, que él llamaría a la puerta y ellos gritarían ¡sorpresa! En cuanto se abriera. Sofía se tapó la boca con sus pequeñas manos para evitar que se escapara una risita, y Leo se puso firme, listo para el gran momento. Adrián extendió la mano y, con los dedos temblorosos, dio 3 golpes suaves y rítmicos en la madera oscura de la puerta. El tiempo pareció detenerse. Durante unos segundos que se sintieron como horas, no hubo respuesta. Adrián golpeó de nuevo, esta vez con un poco más de firmeza. Escuchó ruidos desde el interior, el murmullo de voces bajas, el sonido de algo cayendo al suelo y pasos rápidos que se acercaban. Cuando el pomo de la puerta giró y la madera se desplazó hacia adentro, la realidad golpeó a Adrián con la fuerza de un huracán. Elena apareció en el umbral, pero no era la Elena que él conocía. Llevaba puesto uno de esos vestidos nuevos, el cabello desordenado y el rostro encendido por una agitación que no era alegría. Detrás de ella, en la penumbra de la lujosa habitación, un hombre que Adrián no reconoció intentaba ocultarse tras la esquina del baño, abotonándose apresuradamente la camisa. Los niños, fieles al plan, gritaron «¡Sorpresa, mami!», lanzándose hacia sus piernas, pero se detuvieron a medio camino al notar la expresión de terror absoluto en el rostro de su madre. La escena era de una crueldad insoportable, la inocencia de 2 niños chocando de frente con la degradación moral de una madre que había olvidado que sus acciones tenían consecuencias. El silencio que siguió al grito de los niños fue ensordecedor. Elena se quedó paralizada, mirando a Adrián con unos ojos que suplicaban un perdón que no llegaría y una explicación que no existía. No hubo gritos, al menos no al principio. Adrián sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, dejando solo el pasillo del hotel como el único escenario real de su existencia. Él no entró en la habitación, se quedó allí en el territorio neutral del pasillo, manteniendo su dignidad intacta frente a la ruina de su matrimonio. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó Sofía, tirando del vestido de Elena.
La mujer cayó de rodillas, abrazando a sus hijos con una desesperación que parecía un intento fútil de aferrarse a la vida que acababa de destruir por completo. El hombre dentro de la habitación, un extraño que había profanado su intimidad familiar, cerró la puerta del baño, cobarde ante la presencia del hombre al que le había arrebatado todo sin conocerlo. Adrián miró a su esposa, y en sus ojos no había odio, sino una profunda y devastadora lástima. La mujer que amaba se había convertido en un espectro, una desconocida envuelta en mentiras y seda cara. La confrontación emocional en aquel pasillo fue breve en palabras, pero eterna en significado. Elena intentó balbucear una excusa, algo sobre que las cosas no eran lo que parecían, pero Adrián levantó la mano, pidiéndole que no insultara su inteligencia ni la memoria de lo que un día fueron. «No lo hagas, Elena, no frente a ellos», dijo con una voz que sonaba extrañamente tranquila, aunque por dentro sus entrañas se retorcían. En ese instante, Adrián comprendió que la mujer que estaba frente a él no era la persona con la que se había casado, sino una versión distorsionada que había priorizado su propio placer sobre el bienestar de sus hijos y la estabilidad de su hogar. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás. El cristal se había roto en 1000 pedazos y ningún pegamento en el mundo podría restaurar la transparencia. Tomó a Leo y a Sofía suavemente por los hombros, separándolos de una madre que ya no podía ofrecerles el refugio de la honestidad. Los niños estaban confundidos, mirando alternativamente a sus padres, sintiendo la vibración del desastre, aunque no pudieran comprender su magnitud total. Sin decir una palabra más, Adrián se dio la vuelta. Elena lo llamó por su nombre, su voz quebrada por el llanto y el arrepentimiento tardío, pero él no se detuvo. Caminó de regreso al ascensor con sus hijos, quienes ahora estaban en silencio, contagiados por la pesadez del ambiente. Al bajar al vestíbulo, el lujo del hotel le pareció ahora grotesco y ofensivo, un monumento a la falsedad. Salieron a la noche fresca de Alicante, y el aire marino golpeó su rostro, dándole una extraña sensación de claridad. La bruma de la sospecha se había disipado, dejando paso a la cruda luz de la verdad. Al subir al coche, mientras acomodaba a los niños en sus asientos, Adrián sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros, a pesar del dolor punzante en su corazón. Ya no tendría que dudar, ya no tendría que buscar señales ni interpretar silencios. La partida final de este viaje no era solo un regreso a casa, sino el comienzo de una nueva etapa donde la mentira ya no tendría lugar. Mientras conducía de regreso a Madrid, viendo las luces de la carretera pasar como estrellas fugaces, Adrián experimentó una claridad meridiana. La decepción era profunda, sí, pero también lo era su resolución de proteger a Leo y Sofía de la toxicidad que Elena había introducido en sus vidas. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, lleno de trámites legales, explicaciones dolorosas y noches de soledad, pero se sentía extrañamente preparado. Había ido en busca de la verdad y la había encontrado de la manera más cruda posible, pero prefería 1000 veces esa verdad sangrante a una vida de engaños cómodos. Al mirar por el espejo retrovisor y ver a sus hijos dormidos, ajenos a la tormenta que acababa de redefinir su futuro, Adrián juró que su hogar volvería a ser un lugar de luz, incluso si esa luz tenía que ser reconstruida desde las cenizas. El viaje sorpresa a la habitación 914 no solo había descubierto una infidelidad, había liberado a un hombre de una prisión de sospechas, dándole la claridad necesaria para cerrar una puerta y, finalmente, empezar a caminar hacia su propia redención.